Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy necesitamos una caja de cartón que la vamos a convertir en una caja organizadora. En el interior tendrá distintas alturas para organizar pequeñas cosas. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es escoger la altura de nuestra caja. Yo la voy a hacer de 15 centímetros. Y cortamos por la línea que hemos marcado. La voy a decorar con estos papeles de scrap que me compré hace unos meses y tenía muchas ganas de utilizarla. Es de estampería Coffee and Chocolate. También me compré el stack de recortables, que no sé si los voy a utilizar, pero bueno, los tengo aquí listos por si acaso. Y cartulina normal, un pliego grande en este color marrón. Como hacemos siempre cuando decoramos con papeles y cartulina, es cortar tiras de la cartulina de 3 centímetros de ancho para cantear. Pues como siempre, estas tiras que hemos cortado vamos a ir adaptándolas a la medida de cada canto de la caja. Cortaremos a esa medida e iremos pegando. Voy a utilizar cola blanca. Importante ir limpiando si la cola se nos sale para no manchar la cartulina. Y con la plegadera iremos dándole forma a estas piezas. Pues ya está canteado todo el exterior y se me había olvidado cubrir estas zonas de aquí. Vosotros hacerlo si tenéis una caja similar a la mía. Antes de cantear, cubrir estos espacios, yo este de aquí ya lo he cubierto con la parte que le cortamos a la caja. Para el interior, primero la base. Como esta caja era de unos botellines de cerveza, la base está bastante fuerte, con lo cual no la voy a reforzar. Los laterales sí, con cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Pero para la base simplemente un rectángulo de cartulina midiendo el ancho y el alto. Para los laterales, pues vamos a medir el alto, el mío era de 15 centímetros, voy a cortar los cartones con un alto de 14,5. El ancho, lo mismo, primero cortamos los largos, yo ya tengo aquí las piezas, tiene que ir bien encajadito. Una vez ya tenemos estas dos piezas cortadas y encajadas, es cuando medimos estas otras dos, desde el filo de este cartón hasta este de aquí. Tomamos la medida y cortamos las piezas, que vengan justitas, aunque os cueste un poco meterlas, mejor. Una para este lado y otra para este otro. Como estas piezas las voy a forrar con la cartulina marrón, lo que vamos a hacer es que a estas dos piezas, que son las primeras que vamos a colocar, cuando las forre, aquí en este lado y en este les voy a dejar una pestañita para que cubran el canto. Ahora lo veréis. Para forrar estas piezas cortamos cartulina, yo estoy utilizando también restos que tengo por ahí y estas dos ya las tengo forradas para que veáis cómo lo voy a hacer. La pego por un lado, recorto en los dos lados cortos y uno largo y en el de arriba doblo hacia adentro y lo pego. Para esta que es más grande, que es donde íbamos a hacer las solapitas para cubrir las esquinas, lo mismo, pego, la parte de arriba también la doblo hacia adentro, pero estos lados le dejo unos 2,5-3 centímetros que doblo hacia afuera. La pequeña, como ya os he dicho, ponemos cola en uno de los lados y pegamos la cartulina. Recortamos el sobrante de dos lados cortos y uno largo, y el largo que nos queda, esa pestañita, la pegamos hacia adentro.
Bueno, que se me ha cortado la cámara, la grabación, y no habéis visto cómo pego esta pestañita, pero bueno, simplemente es colocarle la cola y pegarla hacia adentro, igual que voy a hacer con esta, y aquí lo vais a ver. Esta para dejar las pestañas, así como en esta otra cortamos estos laterales, aquí no, aquí vamos a cortar formando este cuadrado. Y ahora ya doblamos la parte de arriba. Y estas pestañas, sin forzar demasiado porque aún la cola está fresca, marco, pero no presiono, lo hago con la plegadera. Y ahora ya pegamos todo en interior. Primero la cartulina de la base, después las dos piezas grandes y por último las dos pequeñas. Y ya tenemos el interior forrado y la caja reforzada. Vamos a formar la tapa. Las medidas que necesitáis es midiendo el ancho desde la parte exterior de la caja y le añadimos 3 milímetros. Y el alto lo mismo, desde la parte exterior de la caja y le añadís también 3 milímetros. Esos 3 milímetros que de más va a ser de holgura para la tapa. Mi pieza es de 27 por 20. Para los 4 laterales van a ser los 4 de ancho de 3 centímetros y van a ser las siguientes medidas. Para los lados cortos van a tener la misma medida, 2 piezas de 3 por 20, que van a ir aquí. En estos 2 laterales es donde tenemos que tener en cuenta el grosor de nuestro cartón. Yo estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor, como siempre. Y vamos a cortar piezas con la medida del largo de nuestra tapa, que en mi caso son 27 centímetros, y le vamos a añadir 4 milímetros, que son 2 para un lado y 2 para otro. En total mide 27,4. Estos 2 milímetros, que como veis yo aquí tengo marcados, son el grosor de este cartón, porque va a ir esta pieza larga apoyada en esta y en esta. Esta pieza, lo mismo, o lo que es lo mismo, vuestra medida más los 4 milímetros si estáis utilizando el cartón de 2 milímetros. Si vuestro cartón mide 3, deberéis añadirle 6 milímetros, 3 para cada lado. Y ahora vamos a montarlo. Aplicamos cola blanca de carpintero o cola de encuadernar, que sea una cola que os aseguréis de que pegue bien. Esta vez la estoy pegando sobre una cartulina color crema. Las siguientes piezas las cortas y las vamos a pegar pegaditas a la base. Y ahora ya vamos a pegar estas largas. Esta marca de los 2 milímetros la vamos a hacer coincidir con la esquina de la base, tanto en este lado como en este. Y ahora cortamos el sobrante todo alrededor. Y ahora pasamos ya a montar. La cola se la vamos a colocar en los cantos de los laterales más cortos. Vamos a pasar a forrar los laterales del exterior. Para ello vuelvo a la cartulina marrón, 2 tiras, que de ancho midan 7 centímetros. 3, que es lo que mide el lateral, y 2 centímetros de holgura para este lado para pegar hacia adentro y 2 para este otro que pegaremos hacia la parte de arriba de la tapa.
Ya tenemos la parte interior de la tapa y ahora vamos a la parte exterior. Pasamos a hacer los divisores interiores y voy a hacerle distintas alturas. Medimos el interior 14,5 porque voy a hacerlo con la medida del cartón que pusimos en el interior de refuerzo. Así que voy a hacerle dos filas, pues voy a hacerlas de 7 centímetros cada una. Quedará medio centímetro de margen por arriba. Y vamos a hacer dos maneras distintas de hacer divisores. Unos que se quedan ya fijos y otros que en un momento dado necesitamos más espacio, podemos quitarlos y ocupar toda la base de la caja. Vamos a empezar por esos. Voy a hacerle 6 compartimentos, 6 huecos. Para ello cortamos dos piezas iguales con la medida interior de este lado a este de aquí, las más largas, de 7 centímetros de alta. Yo le he cortado de 25 centímetros. Tiene que encajar justita. Otras dos iguales con la medida del ancho, también justita, 18,6 por 7 centímetros también. Dos iguales. Vamos a hacer las siguientes marcas en las 4 piezas igual. En lo alto, en los 7 centímetros, vamos a dividirlo a la mitad. Para el ancho medimos y lo dividimos en 3 espacios y trazamos la línea. Desde la mitad hacia abajo en las líneas vamos a marcar 2 milímetros a cada lado y trazamos las líneas. Este espacio que nos queda aquí y este otro que nos queda aquí lo vamos a vaciar. En las 4 piezas igual. Esa va a ser la forma que va a tener. Ahora vamos a forrarlo. Pero vamos a marcar cada una de las piezas para saber cuál es la parte de arriba. Esta es la parte de arriba de esta pieza, al igual que esta, pero en cambio, estas dos pequeñas, la parte de arriba es donde está la ranura. Vamos a empezar forrando las más grandes. Empezamos pegando uno de los lados, teniendo en cuenta que esta es la parte de arriba, pues la parte de abajo al ras de la cartulina. Cortamos el sobrante de los dos lados cortos y de la parte de abajo. Y ahora también vamos a retirar la cartulina de las hendiduras. Y ahora ya forramos este otro lado. Y volvemos a hacer lo mismo, recortar el sobrante. Pasamos a forrar estas otras y nos fijamos en cuál es la parte de arriba, donde están las hendiduras. Pues lo pegaremos en la cartulina, que la parte de abajo esté al borde de la cartulina. Y ahora cortamos las hendiduras igual que hicimos antes, pero no nos pasaremos de aquí. Y terminamos de pegar el otro lado. Las montamos y ya están listas para colocar en la caja.
¿Qué queremos más espacio? Pues simplemente tenemos que quitarlas. Vamos a por la segunda fila. Y para ello lo voy a hacer con cartón contracolado de 2 milímetros, el que estoy utilizando en todo el trabajo, y vamos a forrarlo exactamente igual que hicimos con la tapa. Primero el interior. Para las medidas, pues medimos el hueco interior de parte a parte, el largo y el ancho. A esas medidas le vamos a quitar 1,5 cm. Los laterales, la altura 7 centímetros. Y como vamos a forrarlo exactamente igual que hicimos con la tapa, los dos laterales más pequeños tienen que tener la misma medida que los lados cortos de esta pieza y los largos la misma medida que los lados largos, añadiéndole 2 milímetros a cada lado, exactamente igual que con la tapa. Pues ya tenemos listo el cajón, forrado por dentro y por fuera. Lo dicho, se hace exactamente igual que la tapa. Primero el interior y luego cuando le pegamos esta parte de aquí, pues aquí exactamente lo mismo. Aquí lo único es que ya le he puesto la base. Y ahora vamos a los divisores. Este tipo de divisores son los que normalmente solemos hacer, son los fijos, los que luego pegamos en el interior. Yo voy a hacer solamente estos dos porque de momento en la caja tampoco sé exactamente para qué la quiero, así que no voy a ponerle demasiados divisores. Dependiendo de lo que le coloque, pues ya le añadiré los que me hagan falta. Las medidas, pues vamos a medir el espacio interior. El alto, yo normalmente no suelo hacerlos hasta arriba del todo, yo siempre le dejo medio centímetro. Medimos el espacio según el divisor donde lo queramos colocar. Yo he hecho este largo, que va a ir colocado ahí, más o menos, y después este otro chiquitito, que mido desde donde quiero que vaya este divisor grande hasta esta zona de aquí. La altura, la misma, 6,5. Yo los voy a colocar así, pero antes los voy a forrar. Esta vez voy a forrar a ambos lados y el canto superior. Y ahora ya los pegamos en su sitio. Pues ya tenemos toda la estructura con sus divisores formada y forrada. Ahora viene lo más divertido, la decoración. Pues ya tengo aquí los papeles que he escogido. En principio, no sé si decoraré más cosas o no. De momento, estos 4 los tengo claros. Cuando decoramos una caja con papeles de scrap, el primer papel que hay que escoger es el que va a ir en la tapa, que en realidad es la parte que más decoración va a llevar. Yo suelo hacerlo así porque en lo que es la base no me gusta hacerle demasiada cosa para que sea práctica, para que no me entorpezca si le quiero poner volúmenes. La tapa no me importa porque simplemente es quitar y poner y no entorpece. Yo he escogido para la tapa este primero. Voy a hacer una composición. Para este divisor interior, que es extraíble, he escogido este de tazas. Y para los laterales de la base, estos dos. Esto me lo habéis visto hacer muchas veces y lo único que tenemos que hacer es tomar la medida de nuestros laterales y quitarle unos 3 milímetros por cada lado para que se vea la cartulina marrón. Una vez cortado, yo suelo entintar los bordes para que no se vea el blanco del papel cuando hacemos el corte. Y otras veces lo que hago es pasarle la costura a los papeles. Esta vez no lo voy a hacer. Pues ahora me vais a ir viendo cómo corto papeles, los pegamos en la base y en el divisor. La tapa la vamos a dejar para el final.
Pues ya tengo aquí los papeles listos y antes de pegarlos voy a poner un par de tiradores para que nos sea más fácil sacar esto. Y voy a utilizar una cinta, esto es un elástico, no sé cómo me va a resultar, pero bueno, es que el color le va ideal. Así que con la Crop-A-Dile voy a hacer unos orificios, en el cartón ya lo he hecho, aquí justo al borde, pues vamos a hacer los orificios en las tiras y colocar el eyelet. Y ahora ya pegamos los papeles. Para la tapa quiero hacer una composición con este papel. Evidentemente toda la casa no me cabe en la tapa, así que voy a crear mis casas. Voy a quedarme con esta zona de aquí y con la de los tejados. Esta parte de aquí la voy a eliminar. Tenemos que ir ajustando el papel al tamaño de nuestra tapa. Tenemos que ir midiendo y cortando el papel para ir ajustando a esas medidas. Y ahora viene el momento en el que la puedo liar parda, pero yo voy a intentarlo. Voy a darle relieve al toldo y al tejado. Y aquí le voy, como esa pieza es muy chiquitita, también le daré el relieve al cartel Gran Café, junto con el toldo. Para ello voy a cortar estas dos piezas. Piezas recortadas y vamos a entintar los bordes. Y ahora ya vamos a ir pegando las piezas. Las zonas que quiero con relieve las pegaré encima del cartoncillo contracolado y recortaré. Pues ya tengo las tres piezas con el cartoncillo y el borde entintado para que no se vea el gris del cartón, y el tejado lo mismo, pero al tejado le voy a hacer doble cartón. He cortado otro trocito que quede justo en el interior y también lo he entintado. Ahora se lo pego y lo colocamos todo en su sitio. Y la tapa estará lista con un par de detalles. Para el interior, un papel bonito, con unos granos de café. Y para el frontal, una etiqueta. Pues la voy a dejar así. Podría decorarla un poquito más, pero es que de momento no me pide que le haga nada. Así que la voy a dejar así, con la tapa con su relieve, la etiqueta en el frontal y este papel aquí. El interior, bueno, pues tenemos esta bandeja con divisores y estos otros que en cualquier momento pues lo podemos desmontar.
si lo que necesitáis es tener mayor espacio. El exterior queda así y me había preparado unos tiradores para colocarle aquí en el lateral, pero los que tengo creo que son demasiado pequeños para la caja, así que no se los voy a poner. En el momento en que encuentre algunos que me gusten, pues ya se los colocaré. Seguro que habrá alguien que me preguntará si no barnizo y protejo toda la caja. Pues yo normalmente cuando trabajo con papel no lo hago, pero bueno, si vosotros queréis hacerlo, perfecto. Eso sí, con un barniz en spray, para no aplicarle demasiada humedad al papel y que no se os arrugue. Antes de mostraros la caja con más detalle, quería agradeceros a todos aquellos que me escribisteis en el último vídeo, pues dándome mucho ánimo, y la verdad es que me ha llegado con mucho cariño. Muchísimas gracias, os voy a hacer caso, voy a descansar. Simplemente el hecho de pasar de 2 vídeos a un vídeo a la semana ya es un desahogo enorme, así que nada, que sepáis que este trabajo lo he disfrutado muchísimo. Pues nada, vamos a verlo con más detalle. Una preciosa y práctica caja con 2 alturas en su interior, para organizar todo aquello que necesitemos. Cartón y bonitos papeles son lo que hemos utilizado hoy. ¿Os gusta? Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!